Hola, muy buenos días Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así va transcurriendo esta media mañana y estamos ya para acompañarlos y contarles lo que ha pasado en las últimas horas en nuestro país y también, porque no fuera de nuestras fronteras. Y arrancamos con estas imágenes del estado de Anzoátegui. Bueno, materia productiva, muchos avances, anuncios también, obras que se siguen realizando. Poder popular, bueno, había de todo. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor Caballero? Muy buenos días. Así es, inició esta semana con el programa Con Maduro Más en su edición número 35 desde el estado Anzoátegui. Iniciamos presentándole a ustedes imágenes de lo que fue la salida luego del programa del jefe de Estado. Miren, una vez más, acompañado del pueblo venezolano que lo esperaba allí a la salida del programa para brindarle su apoyo, su compromiso y su solidaridad al jefe de Estado venezolano, y también estuvo allí el Poder Popular organizado en lo que fue el programa Con Maduro Más. Ahí se habló de anuncios importantes, proyectos que se le van o que se le están brindando y aprobando a esta entidad, de qué manera se sigue fortaleciendo el tema productivo, el tema turístico, y en toda o de cara con las comunidades o de la mano con las comunidades se sigue hablando, ¿no?, de esta consulta y de estos 7 ejes de transformación y también del 1% de un gobierno tan importante. De eso se habló el día de ayer en el programa del jefe de Estado venezolano. Así es, además se sigue avanzando en el fortalecimiento del Poder Popular organizado, las comunas, los consejos comunales, se aprobaron recursos el jefe de Estado para la continuación de la avenida Costanera y, como tú dices, obras de interés para seguir resaltando el tema de lo que tiene que ver con el turismo. También se sigue activando no solamente el 1x10, sino también el tema de los padrinos. Ahí estaba el presidente de PDVSA, Tellechea, con quien también justamente el jefe de Estado disertó esta materia. Vamos a revisar, hay información. Así es, a través de la cuenta en la red social X de Prensa Presidencial también se habla en función o plasma allí parte de lo que fue este programa destinado o dedicado al estado de Anzoátegui el día de ayer. Veamos qué es lo que se ha dicho. Presidente Nicolás Maduro instruye localizar y llevar a nivel de la comuna, del Consejo Comunal, del territorio, la gran misión Venezuela Mujer. Apoyar a todo, aportar todo lo que se pueda y más en el Estado, en el municipio, en la parroquia, en la comunidad, para que la gran misión Venezuela Mujer vaya consolidándose en el espacio. El jefe de Estado, y hay una fotografía que da cuenta de lo que ha sido este programa. Y es que precisamente tan importante el jefe de Estado venezolano le hace especial hincapié al tema de la mujer, al papel que ha tenido la mujer en la revolución bolivariana, cómo la revolución es feminista y de qué manera la mujer se sigue, ¿no?, siendo la protagonista de todo y cada una de las acciones que se emprenden por parte del Estado venezolano, por parte del poder organizado. En este sentido, el jefe de Estado venezolano destacaba aspectos muy importantes. Allí hablaba del tema de la salud, un tema crucial en lo que tiene que ver la activación y de qué manera el gobierno bolivariano le inyecta, ¿no?, esos recursos al área de la salud. Bueno, el jefe de Estado hablaba del tema de la salud y cómo iba de la mano con la mujer. Vamos a escuchar. Construyendo un sistema de salud para la mujer, específico, especial, único para ustedes, mujeres, haciendo muchísimo con poco, con lo que tenemos. Jamás los apellidos vendrán a proteger a la mujer venezolana, jamás, porque nunca lo hicieron, porque desprecian al pueblo. Pero si alguien ha despreciado los apellidos en 200 años, es a la mujer por su valiosa participación en la vida. El jefe de Estado destacando el papel de la mujer, que por cierto, valga la expresión, ayer daba cuenta justamente, mencionaba que la ministra de la Salud estaba adelantando una actividad en el marco de lo que es el fortalecimiento de esta gran misión dirigida especialmente a las mujeres. Y sobre eso justamente vamos a revisar inmediatamente el portal del Ministerio de Salud que da cuenta de esta información. Dice de la siguiente manera, ahí lo tenemos, sí, el portal, ahí dice: Maduro Más inauguró nueva unidad de atención a la mujer en Anzoátegui. Recoge el portal del Ministerio del Poder Popular para la Salud la nota que dice de la siguiente manera: durante el programa Con Maduro Más, transmitido todos los lunes, la ministra del Poder Popular para la Salud, Magali Gutiérrez, inauguró la unidad de atención a la mujer en el Hospital Universitario Luis Racete, ubicado en el municipio Simón Bolívar del estado de Anzoátegui, en el marco de la gran misión Venezuela Mujer. Gutiérrez mostró la capacidad de atención que tiene esta nueva unidad de atención a la mujer anzoatiguense, con equipos de última tecnología, tales como rayos X, ecografías, tomografías,
mamografías, entre otros, con el fin de atender a, fíjense ustedes, más de 30.000 mujeres en esta región oriental. Sí, es que gran parte del programa del día de ayer fue dedicado a la mujer venezolana, al papel que brinda o que tiene la mujer venezolana y el apoyo y el respaldo y el acompañamiento que le hace el gobierno bolivariano, tanto nacional, regional como municipal, a la mujer venezolana. Bueno, en este sentido, precisamente, vamos a ver en estos últimos años de revolución cuál ha sido el papel de la mujer venezolana y la importancia que se le daba al respecto. Lo tenemos allí, vamos a presentárselos a todas y a todos de inmediato. Lo tenemos. Ahí está. Fíjense, en el año 2017 se decretó el 25 de octubre como el Día del Socialismo Feminista. Igualmente, destaca, hablando de la participación de la mujer venezolana en la revolución, esta fecha se institucionalizó en honor al comandante Hugo Chávez, quien se declaró feminista y protector de la mujer venezolana. Ajá. El 62% de las jefaturas de las unidades de batalla Bolívar Chávez son lideradas por mujeres. Igualmente, ahí destaca, entre otros aspectos, que el 80% de los jefes de calle son mujeres. También fíjense, y otro dato interesante, el 72% de los jefes o de las jefas de comunidad electas son mujeres. 70% de la matrícula universitaria nacional está compuesta por mujeres. No, y el 43% de los curules de la Asamblea Nacional ocupan diputadas también. Ajá, mira, y esa es ahora la sí mayoría. viene ese dato interesante que usted da. Me llamó la atención esto, fíjense, 70% de la matrícula universitaria está compuesta por mujeres. Bueno, fíjate, otro dato interesante que el jefe de Estado, mira, eso es importante, el tema de la mujer, ¿no? Es importante, interesante. Otro dato importante al cual hacía el jefe de Estado señalamiento tenía que ver y venía relacionado con esa campaña tan fea que han hecho en torno al tema de la migración en Venezuela. Ha sido una campaña orquestada por sectores de la ultraderecha, tanto nacional como internacional. Ustedes recuerdan al señor Julio Borges hablando mal de sus propios compañeros venezolanos, de los connacionales, o también a otros tantos hablando que se enriquecieron a raíz de este tema de la migración, con estas ONG que supuestamente pedían dinero para los venezolanos que salían de Venezuela y lo que hacían era embolsillárselo. Bueno, el jefe de Estado hablaba en función a eso, señor Caballero. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Ahí lo tienen. Y se lo digo a la élite que dirige los Estados Unidos. Se lo digo a los gobiernos, el que está ahora o el que pudiera venir. Se los digo. Levanten todas las sanciones contra la economía, contra la sociedad venezolana y ustedes verán que a más tardar en un año ese problema se acaba y todos esos migrantes vuelven a una Venezuela con inversión, crecimiento, a una Venezuela próspera. Somos la garantía de eso. Ajá. Bueno, escuchaban ahí, son la garantía, decía el jefe de Estado venezolano allí, hablaba el tema de la campaña mediática que sigue orquestándose en contra de nuestro país, no solamente en este tema de la migración, sino en todos los aspectos. Siguen con ese tema y más se va a incrementar o a incentivar en este año 2024 a propósito de las elecciones presidenciales. Es importante eso que se viene desarrollando. Fíjense algo, ¿no? Porque, digamos, esta campaña internacional, mediática de sectores de la extrema derecha ha tenido como objetivo atizar el tema de la xenofobia y la migración, producto de estas sanciones, mal llamadas sanciones, que no son más que medidas coercitivas. Hoy, 11 minutos de la mañana, por cierto, hoy es 27 de febrero, se cumplen 35 años del llamado Caracazo, también que tuvo como semilla en Guarenas, Estado Miranda. Hay diferentes actividades, han comenzado desde muy temprano en el caso de Guarenas, concentraciones, para recordar lo que fue esa rebelión popular contra las políticas del Fondo Monetario Internacional. Son 35 años que se están cumpliendo. Pendiente de esa noticia, por cierto, será tema también que vamos a abordar en su programa Café en la Mañana. Así es, amigos, 11 minutos, número cabalístico, 11 dicen por ahí. 11. Vamos de inmediato a presentarles también otras informaciones que son de interés y que usted puede ver a través de los portales. Vamos a iniciar con de las redes sociales, aquí está. Vamos a iniciar con la red social del jefe de Estado venezolano a través de su cuenta de la red social X, que dice lo siguiente. Las bases se han reunido, debatido, consultado y establecido planes de acción para continuar avanzando hacia el 2030, convencidas del compromiso con las nuevas generaciones para garantizarles una patria grande y próspera. Cuento con todas y todos para transformar a Venezuela, destaca el jefe de Estado en esta publicación. Bien, más mensajes, dice allí. Anoche al terminar el programa con Maduro Más hicimos un recorrido por Barcelona y Puerto La Cruz y en la redoma de Los Pájaros, Los Pájaros de Barcelona. Me sorprendió el pueblo de los barrios de Anzoátegui, qué bonito, vale. Les agradezco sus bendiciones, amor y su inmensa alegría. ¡Viva Anzoátegui! Ahí está, el jefe de Estado venezolano
acompañado del poder popular en esta entidad. Bueno, hay más y noticias que aparecen acá. Fíjense ustedes, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, coloca lo siguiente: junto al pueblo mirandino participamos en el cierre estadal de la consulta y debate de las 7 transformaciones rumbo al 2030. Han sido más de 60.000 asambleas realizadas en todo el país en esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro para profundizar la democracia directa y así seguir avanzando hacia la conquista de la superación, prosperidad y el bienestar de nuestro pueblo. Venezuela unida crecerá y vencerá, destaca la vicepresidenta. Además, adjunta un video que vamos a ver a continuación. Hoy es el último cierre estadal y me complace muchísimo que sea en este estado, con las mirandinas y los mirandinos. Por los voceros, las voceras, ese debe ser el resurgir de Venezuela, la democracia directa con el poder popular. Quizá el poder popular va a sanar los males que arrastramos todavía de la democracia puntofijista que debemos enterrar definitivamente, que lo ha llamado el presidente recientemente cuando instaló el alto mando del 1x10 del buen gobierno, de las bricomiles, es justamente para dar espacio al poder popular, para que las plataformas tecnológicas estén directamente al servicio del ciudadano y la ciudadana. Yo quiero agradecer que este cierre fue acá, agradecer de verdad todo el entusiasmo con los que ustedes han dado el debate para marcar nuestro camino y nuestro accionar rumbo al 2030. Noticias a través de las redes sociales. Vamos a ver, aquí tenemos otro mensaje que ha publicado, por cierto, el canciller de la República, Iván Gil. Fíjense, dice así: Venezuela lleva su mensaje a la conferencia de desarme en el marco de la 55 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Apoyamos todos los mecanismos para que cese la violencia contra los pueblos, el respeto a la soberanía y la construcción de un mundo más seguro y justo. También resaltamos nuestro firme compromiso y defensa de los principios de derechos internacionales y la Carta de Naciones Unidas como paso fundamental para garantizar el derecho de los pueblos de vivir en paz. Vamos a ver el video que adjunta el canciller de la República. La conferencia de desarme tiene ante sí un desafío sin precedentes, pero también una oportunidad única para reafirmar su relevancia y capacidad de acción. No podemos permitir que el estancamiento defina su legado. Es hora de actuar con decisión. En este momento crítico, el gobierno bolivariano, fiel a su vocación profundamente humanista, reitera su apoyo a todas las iniciativas que busquen el cese de la violencia, el respeto de la soberanía de los pueblos y el avance hacia un mundo más seguro y pacífico. La paz duradera solo puede lograrse a través del diálogo, el respeto mutuo y el compromiso firme con los principios del derecho internacional y la Carta de Naciones. Bueno, ahí está. Bueno. Ajá. Nuestro canciller Iván Gil en lo que es justamente la defensa de nuestra soberanía y nuestra diplomacia de paz. Decíamos y dábamos cuenta, y ya vamos a revisar algunos detalles importantes de esta fecha: 35 años del 27 de febrero de 1989. ¿Recuerdan ustedes el gobierno de Carlos Andrés Pérez? Carlos Andrés había recientemente ganado en el año 89 aquella elección, que era Adey Copey, ganó... Pero inmediatamente se alió con el Fondo Monetario Internacional, endeudó al pueblo venezolano. Mire, las consecuencias fueron devastadoras. Vamos a ver de inmediato cómo lo ha reflejado el ministro del Poder Popular para la Defensa, vicepresidente sectorial, general en jefe Vladimir Padrino López, a propósito de esta fecha tan importante. Dice así. Dice así: se cumplen 35 años de aquel 27 de febrero, fecha en el que el pueblo venezolano redefinió el curso de la historia contemporánea del país al reaccionar en contra de las terribles medidas económicas neoliberales impuestas por el gobierno puntofijista de turno. Aquella expresión de dignidad representó un golpe certero al sistema capitalista y a la pseudodemocracia. Nunca más un 27 de febrero. Vamos a ver este video. Presten mucha atención. Hay muchos jóvenes que no saben qué ocurrió aquí en esta fecha. Vamos a ver el video. Fue la violación masiva, más criminal, donde más de 3.000 compatriotas humildes fueron masacrados a lo largo y ancho de las grandes ciudades del país, especialmente de la Gran Caracas. ¿Dónde estaba el respeto de los derechos del pueblo entonces? ¿Dónde estaban?
no existían. Por eso cuando el comandante Hugo Chávez convoca exitosamente el proceso popular constituyente, nosotros fuimos como generación mártir a transformar nuestros sueños y nuestras luchas en una gran realidad, a escribir junto al pueblo esta constitución sagrada que marca y rige todas nuestras acciones como país. Así es, importante entonces, fecha importantísima que no podemos olvidar porque esto le dio pie incluso a lo que fue después el 4 de febrero del año 92, al 27 de noviembre del año 92. El pueblo despertó junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para decirle basta a esa pretensión de vender nuestro país a estos intereses imperialistas. ¿Cuántas cosas pasaron en esa fecha? Gente que tiene su recuerdo allí, por ejemplo, yo les puedo decir lamentable, lo que era la antigua conocida Menca de León en Guarena, que hoy día se llama 27F. Esos edificios fueron ametrallados, ahí hubo violación de derechos humanos, pero no hubo esto de internacionalmente, organismos que, digamos, denunciaran eso. No existía la CPI, no habían los medios de comunicación. De hecho, apareció por allí en aquel momento un medio de comunicación que no voy a decir, bueno, prácticamente echándole la culpa al pueblo lo que había ocurrido allí. Entonces realmente... Mira, hay familias que hoy por hoy, 35 años después, siguen llorando a sus deudas porque nunca se supo dónde sus cuerpos quedaron. Nunca se supo por esa masacre que hicieron en aquel entonces la policía y el gobierno de Carlos Andrés Pérez en contra del pueblo venezolano. Eso es lo que la gente no se acuerda, eso es lo que la gente olvida rápido. Pero hubo víctimas y hubo también, aparte de eso, en Revolución, la indemnización. Exacto. Hubo víctimas, pero aquí fue la indemnización. Eso no existió. Tuvieron que esperar a que llegara la Revolución Bolivariana para empezar, como tú dices, a resarcir parte de los daños. De lo ocurrido en el año 89. Estamos hablando de 1989. Fue hasta el año 1999 donde se avanza en esto. Porque bueno, ahí no... Amigos, 11:20 minutos de la mañana. Vamos a establecer nuestra primera pausa aquí en su programa Café en la Mañana. No se aparte, quédese con nosotros. ¿Con quién nos vamos a estar tomando café precisamente para hablar de ese tema, señor Caballero, tan importante? Ahí está nuestro invitado Alexis Toledo, analista político, amigo de la casa. Vamos a tocar este tema sin duda muy sensible para el venezolano que, bueno, tiene memoria y recuerda lo que ocurrió en esa fecha. Claro, no hay que olvidar. Pausa cortica, 11:20. No se aparte, ya venimos. El 27 de febrero de 1989 fue un pueblo que rompió las cadenas. Abajo cadenas, gritaba el señor, y el pobre en su rancho libertad pidió. Dentro de esa masa había una conciencia de lucha, de batalla. Eso fue un día de rebelión popular. El 27 de febrero de 1989, en Venezuela tuvo lugar la rebelión popular denominada el Caracazo, un estallido social espontáneo y sin precedentes en la historia de nuestro país. Este hecho se dio tras la promulgación de una serie de medidas económicas neoliberales aplicadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez y que fueron promovidas y supervisadas por el Fondo Monetario Internacional. El llamado paquete económico comprendía una serie de medidas que establecían tasa de cambio en el mercado libre de divisas, liberación de los precios que incluyó productos de primera necesidad, incremento del costo de los servicios públicos, aumento del precio de la gasolina, congelación del salario mínimo, entre otras que terminarían por asfixiar el bolsillo de los venezolanos. Tras la aplicación de este paquetazo económico, la propuesta popular tomó las calles y el gobierno dio paso a la represión que terminó con un creciente número de personas abatidas por la indiscriminada e inhumana acción militar. Así, el Caracazo marcó un antes y un después en la historia política de gran parte de la última mitad del pasado siglo XX. Este doloroso acontecimiento despertó una conciencia política entre las diferentes capas sociales, profesionales, civiles y militares.
sentimiento nacional, que algunos años después se materializó con el acompañamiento del comandante Hugo Chávez para iniciar la reconstrucción del país con una nueva Carta Magna y elevar así las primeras bases en la construcción del socialismo del siglo XXI. Bueno, estamos de vuelta aquí ya, bueno, en como antesala, este material que ha preparado el equipo de producción, 35 años de aquella fecha. Era, por cierto, también muy cerca de los carnavales. Ya aquí nos acompaña nuestro invitado, Alexis Toledo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Michelle? ¿Cómo estás, Emma? Gracias, profe, por estar con nosotros. Arrancamos preguntándole, ¿qué hacía usted ese 27 de febrero de 1989? Bueno, fíjense, para esa época yo estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, ya yo estaba culminando la carrera en educación, en la Escuela de Educación, y fui presidente del Centro de Estudiantes y más o menos en esa época tenía esas responsabilidades al frente de la organización estudiantil. Cuando nos sorprende ese sacudón, pues como dicen, ese caracazo. Yo vivo y vivía en La Guaira y daba clase en una escuela en El Pardillo, en Carayaca. Ahí en ese pueblo no pasaba nada, lo máximo que pasaba era un borrachito ahí de la esquina ahí que bailaba y cantaba y cosas. Eso era lo espectacular. Ese día yo llegué a mi clase temprano, trabajé con mis alumnos y no pasaba nada. Cuando veo por televisión que me invitan unos vecinos a ver, estaba encendida Caracas, ya había reventado todo. Pero antes de subir al Pardillo, ya yo en el sitio, en La Guaira, ya se estaba manifestando eso, porque es que había amanecido el aumento del pasaje y había amanecido el aumento del costo de la gasolina. Entonces, esa ubicación que se tiene, que si comenzó en Guarena, que si comenzó en Caracas, que si comenzó en La Guaira, bueno, fue una rebelión, realmente. Una rebelión tal cual tal cual como la describe el comandante Hugo Chávez y tal cual como la describen los historiadores revolucionarios de la época, ¿no? Hay muchos jóvenes ahorita que quizás no saben, no recuerdan, lo leen en un libro. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la Venezuela de ese año 1989? Decía yo antes de la pausa, Carlos Andrés venía de ganar, aquel año 1989, creo que el otro candidato era el Tigre, Eduardo Fernández. Eduardo Fernández. ¿Cierto? Y apenas pasan algunos meses cuando se sucede esto, ¿no? Presenta el paquetazo. Sí, claro, fíjate. Recordemos que eso tiene sus antecedentes, ¿no? Tiene sus antecedentes mucho más atrás a lo largo de toda la historia de nuestra vida republicana. Pero más recientemente, en momentos históricos, tiene sus antecedentes en la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Y aquel pacto de punto fijo que se firma, donde es un pacto de alternabilidad de partidos en el gobierno, que era Acción Democrática, COPEI, y dejaron por fuera a URD, y al Partido Comunista lo sacaron. No, lo sacaron, a pesar de que el Partido Comunista participó en el alzamiento, en la rebelión contra Pérez Jiménez, y formaba parte de todo eso en las luchas. Bueno, cuando Acción Democrática, los dirigentes de Acción Democrática y los dirigentes de COPEI se van a Estados Unidos, en Nueva York, que es donde llegan al acuerdo con el imperio, con voceros del gobierno norteamericano. Entonces, cuando vienen a firmar ya, a asumir su despliegue de ese pacto en Venezuela, que lo hacen en punto fijo, precisamente en la casa de Rafael Caldera, entonces ahí era URD, Acción Democrática y COPEI, y lo demás por fuera. Entonces, esos son antecedentes que pudiéramos decir, antecedentes recientes, ¿no? Y el despliegue. Nada más comenzó eso y se comenzaron a producir alzamientos militares, el porteñazo, el tarupanazo, en La Guaira se produjo alzamiento, movilizaciones. Bueno, si derrocamos a la dictadura de Pérez Jiménez por lo que venía ocurriendo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el pueblo no paró, vio que había sido un engaño, un fraude, pues lo que se le había ofertado, el pacto de punto fijo, y bueno, y siguió las luchas y las peleas, y por supuesto la reacción. Recordemos que también a veces hay momentos, fechas que nos hacen recordar los desaparecidos políticos. Todo ese camino está lleno de eso, ¿no? Y hay gente que dice que éramos felices y no lo sabíamos todavía. Pero fíjate, a propósito de lo que ustedes estaban comentando ahora cuando estaban transmitiendo las noticias, te hablaban algo bien importante, ¿no? En relación a la juventud. Dice que la juventud nuestra juventud actual, no tiene mucha información de eso. Bueno, la ve por la manera indirecta, como tú lo decías realmente. Pero no lo vivieron, y ellos hablan de un antes que se vivía bien. Resulta que ese antes que se vivía bien, que ellos conocieron, fue Chávez, los primeros años del gobierno de Chávez, que fue cuando realmente
Mira, hubo una tensión social en todos lados. Yo vivo en La Guaira y recuerden que eso quedó destrozado por el deslave y la vaguada. Profe, fíjese, hay información que se está generando a propósito de lo que es la conmemoración de estos 35 años del Caracazo, este tema que venimos conversando, desde la parroquia El Valle. Usted continúa acá con nosotros, pero mire, nuestra compañera, aquí está, nuestra compañera Melanie Castillo, que nos tiene información. Melanie, vivo y directo, ¿cómo estás? Buen día, adelante, te escuchamos. A las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión, el contacto lo establecemos desde la parroquia El Valle, en donde el pueblo, movimientos sociales hacen actos de presencia acá para conmemorar 35 años de la rebelión popular del 27 de febrero, una gesta que marcó y partió la historia contemporánea de Venezuela en dos, en donde el pueblo salió precisamente contra el paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Acá se encuentra el vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nahum Fernández, quien también da parte de este gran día histórico. Escuchemos. Es una victoria cada vez que nosotros hemos escuchado al presidente de la República convocar al diálogo y la paz. Porque hay personas que se han ocupado durante toda esta historia, compatriotas, de convocar a la violencia, de convocar a la guerra civil. Lo que ha buscado la derecha aquí es intentar reeditar lo que pasó el 27 de febrero. Todos los caminos, tanto de enero como de febrero, que la derecha ha intentado establecer, como el plan La Salida, que fue reforzado un 12 de febrero, como la batalla de los puentes del 23 de febrero, como el 23 de enero, que lo vivimos cuando en un enunciado un sujeto de la Asamblea Nacional se proclamaba o se autoproclamaba presidente de la República. Es así como vemos enero y febrero desde el lado de la derecha criminal, asesina, de la burguesía que intenta arremeter contra el pueblo todo el tiempo. Que a ellos no les conviene la paz y que no les conviene la tranquilidad que brinda el gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque sencillamente ellos, que además no tienen plan político, sino que su único plan político siempre ha sido garantizarse, apoderarse de los recursos de la nación, bueno, ellos siempre intentan llevarnos por la vía de la violencia y de la guerra. Hoy, compatriotas, exactamente 20 años después, nosotros pudiéramos decir, o 25 años después, nosotros pudiéramos decir que el gobierno, tanto del comandante Hugo Chávez como del presidente Nicolás Maduro, ha sido el único gobierno que se ha preocupado por garantizar lo que decía Roque, los derechos humanos de la población, los derechos a la vida, garantizar el respeto a la humanidad. ¿Cuántas protestas se han dado aquí? ¿Cuántas situaciones se han creado en las agendas de conspiración? ¿Y cómo ha sido el accionar del gobierno, de los cuerpos de seguridad del Estado, la transformación de la Fuerza Armada Nacional? Porque precisamente aquel 27 de febrero ya se decía allí que el plan que tenía los adecos y los copellanos de la época era tener una Fuerza Armada que fuese como un brazo pretoriano que activara sus armas contra el pueblo venezolano cuando intentara levantarse. Y el pueblo venezolano fue llevado poco a poco a una condición que no tenía más salida, no tenía más escapatoria. Por eso es que yo digo que hay dos fechas fundamentales en la ciudad de Caracas muy importantes, o tres diría yo. Una el 19 de abril, otra la firma de la independencia del 5 de julio y esta del 27 de febrero. Una fecha donde el pueblo de Caracas tomó las calles contra el Fondo Monetario Internacional, contra el neoliberalismo salvaje, contra el capitalismo voraz, y salió a las calles en una protesta, una rebelión nacional que inició en Caracas y que sin duda alguna no se nos puede olvidar el hecho político, el hecho social de que fueron mujeres y hombres de los barrios y bajaron de los barrios y se consiguieron en las avenidas y se generó el encuentro
entre el vecino y la vecina que estaban padeciendo las mismas condiciones. No había protección social para el pueblo. No existía nada, ni un programa que de alguna manera protegiera a los estudiantes de la nación. A veces, como vemos que la revolución en 25 años ha sido solidaria con el pueblo, ha generado ayuda, programas, misiones, grandes misiones, llegamos a pensar que siempre fue así. Pues no era así. Querían privatizar la educación, estaban a punto de privatizar la salud y sin duda alguna entregar los recursos naturales, el petróleo, el oro a los Estados Unidos. Era un plan para generar nuevas alianzas con el imperio norteamericano, porque es que sus intereses están en otro país, no están en este país. Por eso se pueden ir de aquí tranquilos ellos, la burguesía, la oligarquía, la derecha venezolana, y estar en Estados Unidos y se siente que están en su patria. Nosotros vemos ya cómo progresivamente estos señores de la derecha comienzan a asumir de frente que a ellos quien los guía, quien los orienta es el gobierno de los Estados Unidos. Actores que están allá, que los dirigen y que promueven acciones contra el pueblo. Si nosotros evaluamos las condiciones en las que se dio este suceso político, nosotros pudiéramos recordar que querían además endeudar de lo que se vive desde acá, desde la parroquia El Valle, donde el Poder Popular y movimientos sociales reivindican y conmemoran 35 años del 27 de febrero, Día de Rebelión Popular. Con esta información nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios. Adelante. Gracias, Melanie. Información que se genera a esta hora en vivo y directo desde la parroquia El Valle. Y precisamente el jefe de gobierno de acá de la ciudad de Caracas, Nahum Fernández, hablaba un tema importante que lo queremos compartir con nuestro invitado, el profesor Alexis Toledo, analista político, y viene asociado a él dar un recuento, profe, de lo que ocurrió hace 35 años, y usted lo decía muy bien, que es la necesidad de explicarle a la juventud hoy en día lo que pasó hace 35 años. La gente de pronto olvida muy rápido y es necesario, como le decía el comandante Chávez, conocer la historia para poder vivir el presente y trabajar en función al futuro. Eso es lo que se está haciendo, o qué, mejor dicho, qué se está haciendo para tratar de que la juventud venezolana no olvide aquello que pasó, o decirle qué fue aquello que pasó. Sí, fíjate, yo veo lo siguiente, ¿no? La dinámica cotidiana obliga al estudiante, a la mujer, a la joven, al adulto, a estar en contacto permanente con el proceso social que vivimos y sobre todo con esta contrarrevolución fascista que hemos tenido y que tenemos todavía, quedan algunos rezagos de eso acá, bueno, cada bien con sus acciones terroristas, con la guarimba, con eso, oye, es una evidencia de cómo nos ha tocado transitar un camino duro. Sin embargo, eso que dice el compañero jefe de gobierno y lo que tú estás comentando, Emma, es una necesidad que nuestras nuevas generaciones conozcan, incluso todavía hay mucha gente viva, incluyéndome en eso, ¿no? No somos muy jóvenes, pero de alguna manera podemos compartir parte de la experiencia de lo que nos tocó vivir. Hoy, en el estado de La Guaira, nos desplegamos por orientación de la dirección estatal del partido del PSUV. En La Guaira nos desplegamos con jóvenes de una gran cantidad de escuelas, liceos, a informar, a compartir, a transmitir, a socializar, pues, parte de esas experiencias. Y es necesario conocer nuestra historia, tenerla latente. Y es lo que nos va de alguna manera a dar a este pueblo, porque este pueblo tiene sus características también. No es que nuestro pueblo es un pueblo así que es un recién llegado, es un pueblo que le ha tocado caminar lucha, la resistencia activa de nuestros ancestros indígenas, luego lo que surgió aquí como raza entre los mantuanos y los criollos y eso, que también libraron sus propias batallas para la independencia del imperio español, y luego este camino que nos ha tocado, incluso enfrentando los propios traidores internos en los pueblos, ¿no? Y eso no es una cuestión nueva, eso a lo largo de nuestra historia se vivió en nuestros pueblos indígenas, en nuestros pueblos ancestrales, y de alguna manera eso tiene que ver con el asesinato de Guaycaipuro, y así vimos con Zamora también, así hemos visto.
Y nosotros acá, bueno, nos ha tocado también nuestra cuota de traición más reducida, más controlada, pero he estado ahí de alguna manera como intentando hacer contrapeso para que este pueblo avance. Pero este es un pueblo que ya ha decidido transitar un camino. Este es un pueblo que le ha dado confianza a quien se le ha pedido para gobernar. Los gobiernos de la Cuarta República, los últimos, pues, el parte de Punto Fijo, pidieron confianza y el pueblo se la dio. Oye, pero ¿en qué se convirtió eso? Bueno, en que el pueblo tuvo que salir a la calle a marchar, a protestar y ellos a tratar de contenerlo. Hoy contamos al frente de nuestra Fuerza Armada con militares, con jefes, como nuestro actual jefes militares a la altura, pues, de este pueblo, pues. Padrino López al frente, un reconocimiento. Pero nosotros tuvimos también gente al frente a propósito de esa fecha del Caracazo, Ítalo del Valle Aliegro, por ejemplo, quien era el que comandaba la parte militar en esa época. Ítalo del Valle Aliegro aparecía justificando. ¿Por qué ese pueblo explota? Porque es algo así como cuando dicen la gota que rebasó el vaso. Ahora bien, uno en ese análisis del tiempo, y vamos a hacer una pausa, porque uno ve el tema de las traiciones, ¿no? El pueblo fue traicionado en la Cuarta República. Usted habla de la confianza, fíjese. Año 89, Carlos Andrés, después vino Ramón J. Velázquez, porque los mismos adecos traicionaron al propio Carlos Andrés, correcto, después de ese pacto con el Fondo Monetario Internacional. Viene aquella elecciones del año 94, donde salió otro traicionero como Andrés Velázquez, se dice que vendió las elecciones, y digamos, cierra ese ciclo de esa parte en el año 99, ¿no? Con aquella elección del comandante Chávez, que le hicieron una guerra sucia tremenda, ¿no? Aquellas propagandas y todo eso. Queremos justamente hablar en torno al tema de derechos humanos, ¿no? Que se busca y se juega mucho para politizar ese tema. ¿Qué pasaba antes, justamente, y cómo ha cambiado justamente a partir de lo que fue el año 1999? Pero eso no lo va a decir a la vuelta. Eso a la vuelta. A ver, ¿cómo no? Vamos a establecer una pausa, 11:42 minutos de la mañana, quédese con nosotros para continuar ahondando en este tema tan importante. Es necesario conocer el pasado para poder trabajar en el presente, sí, y vivir el futuro. Pausa, ya venimos, no se aparte. Con más de su programa Café en la Mañana, vamos a escuchar de inmediato la intervención que realiza el canciller de la República, Iván Gil, a propósito de esta 55 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De inmediato se lo presentamos. Gracias, señora vicepresidenta. Reciban un saludo solidario del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. En primer lugar, deseamos reiterar nuestra palabra de aliento y solidaridad al valiente, agredido y sufrido pueblo palestino ante la barbarie y el sistemático genocidio desatado por Israel junto a sus aliados, que constituye la mayor violación de los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial. Resulta vergonzosa la incapacidad actual del sistema internacional, incluyendo el de derechos humanos, para detener esta continuada masacre y la violación masiva de los derechos humanos del pueblo palestino, sin siquiera reparar en lo más sagrado de todo pueblo, de toda familia, de todo padre y madre, que son los niños. Se está exterminando impunemente el futuro de un pueblo entero, ante el silencio cómplice de una burocracia internacional paralítica e inoperante. Esta misma burocracia es, sin embargo, muy activa cuando se trata de atacar y calumniar países soberanos como Venezuela, instrumentalizando los derechos humanos a su conveniencia. Señora vicepresidenta, hoy 27 de febrero conmemoramos 35 años del levantamiento histórico del pueblo venezolano contra las medidas neoliberales recetadas por el Fondo Monetario Internacional. En ese entonces, el desconocimiento a la dignidad y a los derechos del pueblo venezolano
no mereció la atención mundial, a pesar de haber causado más de 4.000 muertes, miles de heridos y una huella profunda de malestar a nuestro pueblo. Aprovechamos nuestra presencia en esta sesión para homenajear a nuestros mártires que enfrentaron con dignidad durante décadas las continuas vejaciones a sus derechos sin el apoyo de un sistema universal de derechos humanos que, tal como seguimos denunciando, no está diseñado para proteger a los pueblos, sino a oscuros intereses. Señora Vicepresidenta, seguimos constatando que el mundo actual se sigue ampliando por las profundas desigualdades e inequidades y exclusiones, con países hegemónicos que mantienen sus agendas de dominación y explotación contra los pueblos del sur. Apelan a la imposición de medidas coercitivas unilaterales, ilegales, criminales y extorsivas contra nuestras economías y pueblos, bloqueando el acceso a los alimentos, medicinas, bienes y servicios esenciales y afectando gravemente el disfrute pleno de los derechos humanos de millones de personas. Hasta el presente, mi país ha sido objeto de casi 1.000 medidas coercitivas unilaterales, ilegales y otras disposiciones criminales utilizadas como herramientas para destruir nuestra economía y forzar sin éxito un cambio de régimen, violando flagrantemente el derecho internacional, lo que ha generado la pérdida de más de 232.000 millones de dólares americanos en la última década. Es un crimen de lesa humanidad que hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional y sobre lo cual esa Corte ha tardado 4 años sin pronunciarse. Si bien este Consejo ha condenado reiteradamente la imposición de esas cruentas medidas debido a sus desproporcionados efectos negativos, hasta ahora los principales promotores de la ilegalidad no han modificado su perversa conducta. Señora Vicepresidenta, debo referirme ahora al marco de cooperación y asistencia técnica que desde 2019 mi gobierno impulsó con la Oficina del Alto Comisionado. Es muy lamentable que el equipo de la oficina en mi país se haya alejado de su mandato de imparcialidad, llevando a cabo acciones impropias al ejercerse en una suerte de bufete particular de grupos golpistas y terroristas, lo cual nos obligó a suspender sus actividades en Venezuela hasta que se tomen los correctivos pertinentes. Resulta sorprendente que la Oficina del Alto Comisionado no haya sido capaz de pronunciarse ni una vez ante las denuncias sustentadas del Gobierno Nacional de intentos de golpes de Estado y magnicidios recientemente frustrados. Por el contrario, la oficina se ha hecho eco de la campaña de sectores radicales que continúan atacando a las instituciones y el gobierno de Venezuela. No obstante este bochornoso comportamiento, hemos planteado un proceso de discusión con la Oficina del Alto Comisionado para llevar la cooperación técnica a un nivel que corresponde, sin injerencias ni participaciones políticas. Quiero subrayar que el gobierno de Venezuela sigue interesado en mantener una cooperación técnica de alto nivel con esta Oficina del Alto Comisionado y trabajar de manera conjunta para garantizar el respeto a todos los derechos de los venezolanos y venezolanas, sin exclusión, fundamentalmente aquellos afectados por la imposición de las medidas coercitivas unilaterales. Quiero cerrar este discurso haciendo un llamado a todos los miembros del Consejo y a todos los países miembros del sistema internacional a que retomemos el mandato y la vocación del respeto declarada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos obliga a mantener una conducta proba, una conducta recta, una conducta sin politización y sin injerencia en cada uno de los estados. Muchas gracias. Bueno, ahí está la intervención de nuestro canciller Iván Gil en el marco de esta conferencia 55 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nos acompaña y ya están con nosotros, venimos en esta entrevista importante
con Alexis Toledo, analista político. Y este tema me parece importante, era la pregunta que le hacíamos antes de ir a la pausa, que era el tema de derechos humanos. ¿Qué pasaba en la Cuarta República y justamente contraponiéndola a la Quinta República con la creación de instancias de garantía de los derechos humanos? Fíjate, Michelle, Enma y los compañeros la gente pues, que nos escucha, y que la gente contemporánea con mi edad, y con más o menos cincuentones, sesentones, saben cómo era la cosa en aquella época. Ahí hay testimonio, ahí está pues Fernando Soto Rojas, hermano pues que le fue asesinado, desaparecido, y como otros tantos. Pues, fíjate, el caso de Cantaura, por ejemplo, cómo agarraron ese grupo de muchachos allá en Anaco y les cayó, en la zona de Cantaura, en Anzoátegui. Bueno, los arrinconaron y les cayeron a plomo y los asesinaron a casi todos. Algunos lograron escapar. Ahí no hubo CPI ni nada de eso, claro, ni OEA. Nada de eso, ahí no hubo OEA ni nada de eso. Está el Yumare, por ejemplo. Sí. A Yumare los infiltraron, los invitaron para una reunión y los masacraron también allá en la zona de Yumare. Y uno de los más descarados fue el Amparo, que fueron unos pescadores que estaban los pescadores, no sé qué pasó allí, bueno, al final los acorralaron, los asesinaron, y para justificar esa masacre, entonces le colocaron uniformes militares para decir que eran guerrilleros. Bueno, tú sabes que el imperio, así como lo hizo ahora, recientemente, con el monigote que utilizaron, que se autoproclamó presidente, ellos siempre utilizan un monigote. En aquel momento, los tiempos de la violencia eran fuertes, y el monigote tenía una cara de policial, que era Henry López Cisco. Henry López Cisco trataba, inspirado en las películas de Hollywood, de aquel superhéroe, de aquel super policía. Entonces él montaba eventos, escenas, como se dice ahora. Montaba la escena, asesinaban a la gente, entonces él quedaba como el héroe. Y de ahí fue donde montaron aquel famoso CEJA, que fue el grupo aquel que organizaba esas acciones. Entonces, los derechos humanos, y te estoy hablando de los derechos humanos desde el punto de vista del crimen y la desaparición. Bueno, y el alimento, la educación, por ejemplo. La educación, la salud, donde aquí se habla de la privatización que faltaba. No, ya está prácticamente privatizada la educación. Y en la educación y la salud. O sea, es en revolución. Mire, si eso hubiese estado bueno, para quienes nos escuchan, no existiera revolución. Ni hubiese existido Hugo Chávez, ni nada de eso. Esa es una respuesta de los pueblos, y en sus momentos históricos los pueblos, Bolívar fue una respuesta, Zamora fue una respuesta, y ahora Hugo Chávez fue una respuesta, y la continuidad ahora sí, hacia construir nuestro futuro, el compañero presidente Nicolás Maduro, orientando y conduciendo este proceso hacia derroteros de oportunidad, de prosperidad para nuestros pueblos, y de resistencia y de demostración de dignidad. Eso es bueno tenerlo claro. Nuestro pueblo ha sido un pueblo digno. Hemos resistido bloqueo con pandemia, y ataque y terrorismo. Bueno, y aquí estamos avanzando y construyendo nuestro futuro. Así es, profe. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Alexis Toledo, en esta fecha tan importante, 35 años del Caracazo. Muchas actividades se van a estar desarrollando para conmemorar esta fecha, así que bueno, vamos a estar atentos a las pantallas de Venezolana de Televisión. Bueno, nos vamos a Venezuela, cuídense mucho, nos vemos mañana miércoles. Mañana miércoles, siempre con una sonrisa, el que obra bien le va bien. Feliz tarde para todos.